que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ese pero significa algo que no debió ocurrir, algo que no debió darse. Pero David se quedó en Jerusalén. Si no estuviera ese pero, si dijera más David y David, pues sería algo que se justifica. Pero cuando hay un pero, es un pero. Quiere decir que eso no era normal. Así que eran los días de guerra, porque era el tiempo de primavera. Había dejado de llover, la lluvia se había ido, y eran los días en que los pueblos, los reyes, los ejércitos que estaban en pugna entraban en batallas. Y pues David tenía todavía que conquistar, tenía que resolver los conflictos con el pueblo de Moab, Amón, los sirios. Y en este momento pues sale el ejército de Israel, va a la guerra, y David pone toda la carga en su general Joab. Delega a Joab toda la carga, toda la responsabilidad, y envía a todo el ejército, a todos los siervos, los envía a la guerra. Pero David se queda en Jerusalén. Les voy a hablar de algo muy sencillo. Vamos a hablar esta mañana sobre la vida de David. Y cuando leemos este capítulo 11, porque este capítulo registra el adulterio de David y el homicidio, el adulterio y el acto criminal que David cometió en su vida, siendo lo que era. David no era un pervertido, él no era un rebelde, un soberbio, no. Sin embargo, cometió uno de los crímenes más horribles, del cual se habla y se habla y se habla y se habla y se escribe, y se ha llevado a la pantalla este drama. Y la mayoría hablan de esto calificando, señalando a David como el hombre que hizo algo indescriptible, algo indeseable. Pero quiero decirles esta mañana que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:12 que hay cosas de las cuales es vergonzoso hablar. Efesios 5:12. Cosas de las cuales es vergonzoso hablar. Sin embargo, la Biblia no nos oculta nada. La Biblia no oculta, no niega, ni pasa por alto el lado oscuro de aquellas personas que hicieron lo justo, lo recto y lo bueno delante de Dios. Óigase bien, personas que hicieron lo justo, lo recto y lo bueno delante de Dios, pero que sin embargo tuvieron un lado oscuro. Y la Biblia no lo esconde, no lo oculta ni lo niega. Y esto tiene una razón, y es que la Biblia nos enseña que el pecado, primero, la Biblia nos enseña que el pecado es real. El pecado es una realidad, no es un juego. El pecado es una realidad, y también es una realidad las consecuencias. Tan real es el pecado como las consecuencias. De tal manera que cuando la Biblia habla del lado oscuro de aquellos hombres o mujeres que temían a Dios, que hacían lo bueno, que eran justos, es porque nos quiere enseñar Dios a través de su palabra
que ninguna persona está exenta, que nadie puede decir en esta vida, uy, qué feo lo que hizo. Porque al final les diré que el pecado de David no es mayor que los pecados que usted y yo hemos cometido. Por eso no entiendo por qué tanta admiración, por qué tanto escándalo, por qué tanto nos impresiona lo que hizo David, si realmente, no voy a decir otros, nosotros hemos hecho cosas que no son menos importantes o menos graves. Entonces, la Biblia nos enseña que el pecado es real y que las consecuencias también son reales. De manera que, si conocemos la palabra de Dios, vamos a pensarlo 2 veces para hacer algo indebido. Si la conocemos, si la estudiamos, si entendemos la palabra de Dios, cada vez que estemos a punto de hacer algo que no es de buen nombre, que no es digno de alabar, que no tiene virtud alguna, cada vez que estemos a punto de hacer algo indebido, tenemos que pensarlo mucho. Bien. Quiero hacer un pequeño resumen de la vida de David. Vemos en su vida 3 etapas después de su adolescencia. Recordemos que él era casi un adolescente cuando el Señor lo llamó para que Samuel lo ungiera como rey. Y a partir de la unción, a partir de ese momento en que fue ungido, él es el escogido y el futuro rey, o era el escogido y el futuro rey. Tenía 17 años cuando Samuel lo ungió. Hace 8 hablé de la paciencia de David. Y hablé que David vivió 12 años de adversidad. 12 años de adversidad que transcurrieron de los 17 a los 30 años de su vida. 12 años de persecución, 12 años de soledad en el desierto, 12 años de humillación, 12 años de inseguridad, 12 años de adversidad. De los 17 a los 30. De eso hablé hace 8. Hoy quiero hablarles acerca de una segunda etapa. Y me refiero a los años de integridad. Los años de integridad los encontramos de los 30, cuando él empieza a reinar, de los 30 a los 50. 20 años de integridad. Y lo que cometió y el delito que comete, el adulterio y el crimen que comete, registrado en el capítulo 11, lo hace cuando tiene 50 años. Por eso es que a partir de los 50 su vida va a cambiar y él va a morir de 70 años. Así que de 50 a 70 años fueron 20 años de calamidad. Dividámoslo en 3 entonces. 12 años de adversidad, 20 años de integridad y 20 años de calamidad. Los primeros 12 años fueron años de adversidad porque tuvo que huir para salvar su vida. Estos años, de los 30 a los 50, vemos a un David que impresiona. Un hombre justo, íntegro. Está en la cúspide, está en la cima. Ha alcanzado los niveles más altos en su liderazgo. Cuando se derrumba, cuando cae. Por eso es muy importante recordar que a veces las adversidades externas no nos botan,
Pero cuidado con las fuerzas internas, porque nos puede pasar lo que le pasó a, si no soy mal, a los griegos con el caballo de Troya. El ejército se metió, el ejército enemigo se metió, entraron por las puertas adentro de un caballo. Y cuando se dieron cuenta, el enemigo estaba adentro. Se dice que Alejandro Magno es el conquistador más joven de la historia. Jovencito. Conquistó todo lo que se conocía en aquel entonces. Y cuando llegó, cuando se terminaron las tierras allá por la India, ya no había más que conquistar. Se puso a llorar porque no había más que conquistar. En pocos años conquistó a todo el mundo. Pero la historia dice que murió de borracho, porque él conquistó pueblos, pero el alcohol lo derrotó. Ningún ejército pudo contra él, pero el alcohol se lo echó. El enemigo estaba adentro. Entonces, podemos ver a David en esas tres etapas: 12 años de adversidad, de 17 a 30, 20 años de integridad, de 30 a 50, y 20 años de calamidad, de 50 a 70. Y esto es muy importante. La palabra calamidad significa desgracia. Calamidad es una desgracia que afecta a toda la familia. Eso es calamidad. Toda la familia o toda la nación. Porque vemos que después del capítulo 11 de 2 Samuel, la vida de David va a ser una desgracia a nivel de familia. Su familia se va a hacer desgracia. Es tremendo. Y todo porque cometió un error. Calamidad. Meditemos en esta mañana sobre esos 20 años de integridad. Esos 20 años de integridad, de 20 a 30, de 30 a 50, perdón. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de David? Como hemos venido estudiando esto, y vaya que qué bendición la del viernes. El viernes escuchamos lo que hizo David en el capítulo 6, lo que hizo David en el capítulo 7 y lo que hizo en el capítulo 9. Usted se perdió algo importante el viernes por andar en la procesión. Entonces, estudiamos esa parte para que nuestro estudio sea integral. No estamos acostumbrados a mensajes aislados. Nos acostumbramos a estudiar la palabra. Y el que ama el estudio de la palabra es el que no falta. Es el que, si no puede venir, escucha la grabación, porque nuestros mensajes quedan grabados en YouTube o en la página. ¿Qué dice qué dice la Biblia acerca de David? Bien, miraba ahí una sombra, aquí era una mosca. Ya se me están parando, hermanos. Bueno, la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que David fue un adorador. La Biblia dice que David fue un pastor fiel. Él tenía el concepto de pastor, no de rey. Dios lo llamó para que pastoreara a Israel, no para que reinara, para que pastoreara a Israel. Y fue un pastor fiel. La Biblia nos dice que David fue un guerrero valiente. Dice que fue un excelente administrador. Dice la Biblia que David fue un hombre lleno de pasión por Dios y por su pueblo. El hombre estaba apasionado por el Señor y por su pueblo. Dice la palabra que David fue un hombre lleno de compasión por sus semejantes. No aceptaba que se cometieran injusticias con sus semejantes. No aceptaba que a su prójimo lo
lo mataran injustamente o le hicieran algún acto de injusticia. Por eso es que Natán aprovechó ese concepto que él tenía de la justicia y le relata la parábola donde él mismo se condena, porque a él le gustaba la justicia, le agradaba la justicia. Fue un hombre lleno de compasión por sus semejantes. Tenía un liderazgo excelente. Tenía un ejército respetado y un equipo de valientes. No había tenido ninguna derrota en estos 20 años, ninguna derrota en el campo de batalla. Él no había sido derrotado por ninguno de sus enemigos. Los filisteos, que fueron los eternos enemigos de Israel, que ni Sansón pudo con ellos, David los había derrotado. No había tenido ninguna derrota en el campo de batalla. Tenía un palacio nuevo. Tenía los planos para construir el templo de su Dios. A estas alturas, ¿quién podía reprobar a David? ¿Quién? Era el hombre perfecto. Era el rey perfecto, justo, ecuánime, equitativo, misericordioso, íntegro. ¿Quién podía reprobarlo? Pero al llegar al capítulo 11 las cosas cambian. Y en el capítulo 11 encontramos una escena inmoral y un acto criminal. Una escena inmoral y un acto criminal. Y esto va a traerle a David 20 años de calamidad, 20 años de desgracia, de desintegración. Oiga, sus hijos le declararon la guerra. No, fue terrible. Uno de sus hijos le declaró la guerra, lo expulsó del palacio y violó a sus concubinas, y lo hizo en la terraza del palacio, a vista de todo el pueblo. Eran las mujeres de su padre. Las violó a todas. Esta escena fue una escena inmoral seguida de un acto criminal. Y la escena tiene que ver con dos personas. Una esposa consciente. Una esposa consciente y un hombre confiado. Esa esposa consciente es nada menos que Betsabé. Y ese hombre confiado en sí mismo es David. Usted ya sabe la historia. Usted quizá ni ha leído el capítulo 11, pero estoy seguro que lo ha escuchado y lo ha visto en más de alguna película. David va a cometer adulterio con la esposa de su amigo. Y al saber que la esposa de su amigo está embarazada, él querrá ocultar su pecado y termina mandando a matar a su amigo. Ese fue su pecado. Él tuvo relaciones con la esposa del hombre más leal que él tenía, con la persona más leal que él tenía en su ejército. Se hizo de la mujer de su amigo. Y esto fue bajo porque él era el rey. Si estudiáramos más a fondo el tema, vamos a escarbar realmente lo espantoso, lo espeluznante que es el pecado o la naturaleza pecaminosa que opera en nosotros. Pero ese fue su pecado. Cometió adulterio con la esposa de su amigo y luego para cubrir su pecado, echó a andar un plan
que no le dio buen resultado, y al final lo que no le quedó más remedio que dar las órdenes para que mataran a su amigo. Y ya una vez que su amigo murió, entonces él tomó a la esposa de su amigo, la tomó, la llevó al palacio y la convirtió en una de sus esposas. Pero estudiemos a las personas por separado. Vamos primero con la esposa consciente. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, usted ya ahí lo dice y usted lo sabe. ¿Qué estaba haciendo David? Era la hora de la tarde. Había tenido su siesta. Se levantó de su hamaca o de su cama o su recámara y se paseaba en el corredor de su palacio en el segundo nivel. Y vio a una mujer que se estaba bañando. Vio a una mujer que se bañaba. Y mandó a preguntar quién era. Le informaron y la mandó a traer. ¿Por qué digo una esposa confiada? ¿Por qué hablo de una esposa consciente? ¿Por qué pienso en una esposa consciente? Porque consciente es una persona que sabe, que se da cuenta de lo que hace. Consciente es una persona que sabe lo que hace y se da cuenta de lo que está haciendo. Y sabe también de las consecuencias que pueden haber. Está consciente. ¿Estaba consciente Betsabé? Sí. Sí. El esposo de Betsabé se llamaba Urías. Estaba en la guerra. Las guerras eran continuas. Ella era extremadamente hermosa, era joven, pero su esposo era extremadamente responsable en su trabajo. Acuérdese que David lo manda a llamar y dice: lo voy a enviar a que vaya a dormir a su casa. Después de que Betsabé le había dicho: David, estoy encinta. No hay pena, ahorita lo arreglamos. Joab, su general, mándame a Urías. Llega Urías: mi señor, aquí estoy. ¿Cómo está todo allá en el campo? ¿Está bien? ¿Y cómo está el general? ¿Y cómo están los soldados? Todo va bien. Muy bien, perfecto. Mira, yo creo que te mereces un descanso. Eres un hombre esforzado, mereces, descansa este día. Mañana platicamos. Vete a tu casa. Él dijo: él va a ir a su casa, él se va a dar gusto esta noche y entonces él va a decir: este es mi hijo. El día siguiente le informan que Urías está en la puerta del palacio. Y le dice Urías: yo no podía irme a mi casa sabiendo que mis compañeros están en el campo de batalla y que mi señor está en peligro. ¿Cómo iba yo a ir a dormir con mi mujer? Híjole, dijo David, esto sí que extremadamente responsable. Bueno, está bien. Lo invita a comer y a beber en el palacio. Comen y beben hasta que lo emborrachan. Ahora sí, borracho se va para su casa. Date a tu casa. Y ahí va el otro trastumbando. Y se queda sentado entre los siervos del rey en el palacio, en la puerta del palacio. Y cuando el rey se entera, el hombre pasó la noche ahí. ¿Y por qué no fuiste? Es que no puedo, estaba borracho, pero no perdió la memoria. Él sabía de su responsabilidad. Yo pienso que si no hubiera pasado nada entre Betsabé y David, Betsabé lo hubiera estado esperando. Mi esposo viene. Mi esposo viene. Ella estaba, yo le voy a decir por qué ella estaba emocionada. Ella lo esperaba, ella lo necesitaba. Pero él era extremadamente responsable con sus deberes, digamos laborales o militares. Así que Betsabé es la esposa es la mujer de un esposo extremadamente responsable, que pone las responsabilidades sobre todo, incluyendo a su esposa y su familia. El detalle es que si escudriñamos un poquito más las escrituras, la
La Biblia de las Américas traduce el versículo 4. Nosotros lo leemos así en la versión 60. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero la traducción que nos da la Biblia de las Américas, que es una de las mejores traducciones, dice que él durmió con ella luego que ella se purificó de su inmundicia. Él durmió con ella después de que ella se había purificado de su inmundicia. Ella estaba concluyendo su ciclo menstrual y se estaba bañando por eso. Y las mujeres más que todo saben de esto. Saben que después del ciclo menstrual hay una necesidad fisiológica en la mujer. Es la etapa de la copulación. Pero Betsabé no tenía esposo. Se estaba bañando. ¿Dónde se estaba bañando? ¿Por qué digo que era hablamos de una mujer consciente? Porque sabía lo que hacía. Se daba cuenta de sus actos. Ella se había parado, había estado muchas veces en ese sitio, no sé cómo era el lugar donde se estaba bañando, pero ella estaba consciente de que allí donde ella se estaba bañando, de allí la miraban del palacio. Y en el palacio no solo estaba el rey, había mucha gente, había mucho personal, hombres y mujeres que caminaban en el palacio haciendo limpieza, sirviendo, en lo que sea. Algunas veces generales militares allá arriba platicando con David, teniendo reuniones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ella sabía que la miraban de allí. Estaba consciente. Así que cuando ella se baña en ese sitio, ella sabe que hay grandes posibilidades que alguien la esté observando. Ella lo sabe. Y ella no está pensando en el rey, obviamente, yo así lo creo. No está pensando en el rey, está pensando en cualquiera que la mire, porque lo que ella quiere es que la vean. Acaba de salir de su ciclo menstrual. Está en estado de copulación. Actuó consciente, actuó a propósito para ser vista desde el palacio. Porque si ella no hubiera estado consciente, si ella hubiera sido más recatada, más pudor, hubiera tenido más pudor, hubiera tenido más delicadeza, más decencia, más moral, ella hubiera... Bueno, es que todos lo hacemos. El sitio donde nos bañamos es un sitio privado. Y cuando nos vamos a bañar nos aseguramos que la puerta esté bien cerrada, que tenga pasador, que nadie vaya a entrar por casualidad. Es un lugar privado. A menos que no se tenga ese nivel moral. Ella pudo decir: aquí no me puedo bañar porque me van a ver. Pero ella, en realidad, en el subconsciente, ella deseaba que la miraran. Estaba sola. Al final de cuentas, no lo podía confesar, tal vez ni lo admitía, pero allá en el fondo de su conciencia, ella estaba dispuesta para que alguien tan romántico como David, tan romántico, le dijera algo, que le dijera algo. Guarden silencio, no den gloria a Dios. Ese fue el papel de Betsabé. Ahora, una lección que debemos aprender.
Cada vez que, hermanas amadas, hermanas, mujeres de Dios, cada vez que ustedes se presentan en público, no me digan que no están conscientes de la forma en que se visten. No me digan que no están conscientes. Porque cuando nos vestimos, estamos pensando si queremos llamar la atención de los hombres. Es que no actuamos inconscientemente. La forma en que vestimos provoca, llama la atención, despierta la concupiscencia de cualquier ser humano, de cualquier masculino. Por eso es que el apóstol Pablo dice: asimismo, que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. Decorosa, con pudor y modestia. Decorosa quiere decir decente. Ropa decorosa es ropa decente. Ropa con pudor, pudor quiere decir honestidad. Y modestia quiere decir moderada o sencilla. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Sabe por qué dice vestidos costosos? Porque cuando venimos a adorar a Dios, no venimos a lucir ni la ropa ni el cuerpo. Y es en eso donde muchas veces caemos. Es tan común que por el clima donde vivimos, por el ambiente en que vivimos, la mayoría de damas visten de una manera muy provocativa. Un hilito aquí, enseñando los glúteos. O enseñando las extremidades inferiores. Y ahí estamos a veces, digo estamos, no, ¿verdad? Están jalándose el vestido, jalándose para que no se les mire más. Ya no da. O si no, unos vestidos largos, hermosos, pero con un pijazo. Híjuela. Mire, hay predicadores que solo predican de esto y con esto dan leño a las iglesias y solo no hablan más que de eso. Ya sé que cuando van a subir al público a dar leña con eso, pero no se trata de que usted, mire, y los cristianos parecen masoquistas, les gusta que les den leño. Amén, 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 dicen, pero no cambian. ¿Por qué no consideramos un poquito lo que la palabra de Dios dice? Yo no le diré a usted cómo vestirse, solamente le pido, hermana amada, sobre todo cuando venga al culto, vístase con decencia, con honestidad, de una manera moderada y sencilla. Otra vez, porque no venimos ni a presumir el cuerpo que Dios nos ha dado, ni la ropa que tenemos. Tampoco quiero decirle que venga con harapos, sin peinarse, sin bañarse, sin echarse algo ahí para que pues olamos, nuestro aroma sea diferente, ¿verdad? No, tampoco. Debemos arreglarnos, hay que decorarnos, hay que vestirnos con decoro. Pero el apóstol Pablo
recomienda que las hermanas se vistan con decencia, con honestidad y con moderación, por la sencilla razón de que hay muchos pares de ojos que las están viendo. Ahora, no digamos, es que yo no me daba cuenta. No. Cuando nos vestimos sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos que queremos llamar la atención. Si yo me echo una locioncita, yo sé que estoy, para que sientan cuando yo paso. Es que uno sabe lo que está haciendo. Entonces, ella no estaba inconsciente. Ella sabía que no digo qué, alguno iba a verla. Alguien iba a caer. Por lo menos alguien le iba a decir, por lo menos, ¿verdad? Alguien le iba a chiflar. Ella necesitaba que alguien la viera. Su esposo vino del campo de batalla, pero para él era más importante la guerra, su rey, su compromiso, más importante que su mujer. Es loable la actitud de Urías, es loable, es admirable, pero visto ya desde otro ángulo, ese es el problema de muchos hombres. No tienen tiempo para la esposa, no tienen tiempo, porque el trabajo está sobre todo. Entiendo que esto también es comprensible, pero yo quisiera decirle a los varones también que deben tener cuidado. Deben tener cuidado. Pregúntenle a su esposa si no se siente sola. Bien, este no es un curso de matrimonios, pero va de paso. Muy bien, entonces tenemos una esposa consciente. Ahora, tenemos un hombre confiado, David, durmiendo la siesta en su palacio. Dice el texto, era tiempos de guerra, pero él no fue a la guerra. Ese pero significa que no era normal. Él tenía que ir a la guerra. El texto dice que era la época en que los reyes iban a la guerra, excepto David. David se quedó en casa, durmiendo la siesta en el palacio, pasando el tiempo sin hacer nada. Se levantó de su siesta y empezó a caminar en el palacio. No tenía nada que hacer. Sin nada que hacer, sin hacer nada, de repente vio lo que vio, pero no vio el alto. Vio el problema, no vio el alto. ¿Y cuál fue el alto? Él le dijo, no dice el texto así, pero le dijo, me imagino, le dijo a su siervo, ¿quién es aquella mujer? Y el siervo le dijo, es Betsabé. Ella es Betsabé, hija de Eliam. Hasta ahí debió haber quedado, porque era todo lo que necesitaba David. El siervo le pudo haber dicho eso nada más. Es Betsabé, hija de Eliam, porque casi siempre que se da referencia de personas en la Biblia se menciona el nombre e hijo o hija de quién era. Pero el siervo agrega algo que debió haber sido comprendido, que David lo debió haber entendido. Es Betsabé, hija de Eliam, y le agrega, ¿qué le importaba al siervo eso? Pero se lo agrega, mujer de Urías. Es que el siervo ya se la había, ya lo había cachado, como decimos aquí, ya se lo había tragado. El siervo está observando a David, lo está viendo, y cuando le dice, ¿quién es aquella señora? Le dice, se llama Betsabé, es hija de fulano de tal, pero es casada. Ese era el alto en el camino, alto en la esquina. Hay un alto que nos dice peligro.
Cuando nos pasamos el alto podemos hacernos mucho daño y hacer daño a otros. Los altos existen para advertir el peligro. Y él no vio el alto, se pasó el alto. Esa mujer, le dijo el siervo, es casada. Envió David mensajeros y la tomó. No vio el alto. Y vino a él y durmió con ella. Como dice la versión, la Biblia de las Américas, durmió con ella después de que ella se había purificado de su inmundicia. Y luego se fue para su casa. No vio el alto, David perdió el poder de su conciencia. Cuando vio a aquella mujer, la Biblia dice, no dice que era hermosa, dice que era muy hermosa. Y cada vez que la Biblia diga muy es porque es muy hermosa. No está exagerando. Era muy hermosa. Y cuando David la vio, perdió el poder de su conciencia. En ese momento para David, Dios, su integridad, su responsabilidad dejaron de ser importantes. Dios no importa, mi integridad no importa, mi familia no importa, todo lo que me rodea, mi responsabilidad no importa. Todo lo que en ese momento era real era la tentación. Esa es la tentación. Cuando llega la tentación y el hombre se detiene a verla y a acariciarla, Dios desaparece. Desaparece Dios, desaparece la responsabilidad que se tiene, desaparecen los compromisos, desaparece la familia, desaparece la esposa, desaparece todo. Lo único que existe es la oferta. David cayó en una escena inmoral terrible. Y como ya lo dijimos, para cubrir su pecado, quiso que su amigo Urías tuviera una noche con su esposa. Y lo intentó 2 veces. Como no se pudo, ok, entonces no pudo. Entonces le dijo a Urías, te vas a regresar al campo de batalla. Escribió una carta a Joab. Ahí te mando a Urías. Ponelo al frente de la batalla. Acérquense al enemigo y poneme a Urías al frente. Y cuando la batalla recie, déjenlo solo. Aquí hay mucha tela que cortar. Joab era uno de sus hombres más valientes, pero no lo podía controlar David. No lo podía controlar, era un problema para él, Joab. Y cuando analizamos todo este proceso, Joab no era un tonto. Joab sí se dio cuenta de todo lo que pasó. Y nunca lo dijo, pero Joab tenía a David agarrado. Joab sí sabía. David ya no era solvente. David ya no podía hablarle con autoridad a Joab. No pudo hablarle con autoridad de ahí en adelante, porque Joab lo tenía en las manos. Joab sí se dio cuenta de todo. Eso pasa cuando cometemos faltas. Perdemos la autoridad, perdemos la credibilidad. Ya no nos van a creer, ya no nos van a respetar. Y si hay personas que nos han querido ver arruinados, no solo se van a alegrar, sino van a decir, no me puede decir nada. David cayó terriblemente, pero sabemos también, hermanos, que aunque sabemos que aquí está la efervescencia de la carne, de la concupiscencia, pero también sabemos que está la mano de Satanás. Está la mano del diablo. Ahora escuchen esto. El diablo nunca deja ver su mano en la tentación. La tentación está ahí, pero nunca vamos a ver la mano del diablo. El diablo nunca le va a decir al drogadicto o al alcohólico, este es el comienzo de un largo y doloroso callejón sin salida. Nunca.
El diablo va a tentar al individuo para que se inicie en el camino del alcohol y de la droga, pero nunca le dirá que ese inicio se convertirá en un callejón sin salida. Nunca se lo va a decir. Nunca le dirá al ladrón: vas a parar en la prisión, en la cárcel, y tu familia va a sufrir. Nunca le dirá al adúltero: va a haber un embarazo por lo que estás haciendo, o vas a contraer una enfermedad. Nunca. Nunca, el diablo nunca va a mostrar su mano. La tentación está ahí, es como la carnada que le tiramos al pez. El anzuelo va escondido, va oculto. El pobre pez nunca verá el anzuelo, solo ve la carnada, solo ve el bocado. Y el pobre pez dice: esto está seguro, esto es lo que me gusta. Y agarra la carnada. Y a las 2 horas está en el sartén, bien frito. El diablo nunca dejará ver su mano, pero escúcheme, cuando se ha caído, cuando la persona se derrumba, el diablo tampoco aparece por ningún lado. No está. Se está riendo. Se está riendo. Te hice caer. Qué estúpido eres. Te engañé. Te engañé. Caíste. Ya te tengo. Te arruiné. Arruiné tu vida. Arruiné a tu familia. Arruiné a tus hijos. Arruiné tu economía, arruiné tu trabajo. Ya te tengo. Nunca lo veremos, pero seguramente se está riendo, porque así como el pecado es real, Dios es real, Satanás es real. Los últimos 20 años de la vida de David fue una calamidad, una desgracia para él y para su familia. Y las lecciones que aprendemos de este episodio tan triste es que, primero, el pecado de David no fue mayor que los pecados que nosotros hemos cometido. La diferencia entre el pecado de David y los de nosotros es que él era David. Él era lo que era. No era un rebelde, no era un pervertido, no, era el varón conforme al corazón de Dios, era el adorador, era ese apasionado por Dios y por su pueblo, era ese admirable y excelente administrador de justicia, guerrero valiente, hombre no solo apasionado, sino con una compasión maravillosa por sus amigos. Su liderazgo era excelente, su ejército era respetado, sus valientes estaban con él incondicionalmente. No había tenido ninguna derrota hasta ahí. En ese momento estaba estrenando su palacio, soñaba con la construcción del templo de su Dios. Eso hace que su caída fuera terrible. Lo que hizo no es mayor que lo que hemos hecho nosotros. La diferencia está en solo 2 cosas: en que él era el hombre íntegro, y segundo, la manera en que quiso resolver el problema. Quiso ocultarlo, quiso esconderlo, quiso quedar bien ante la gente, quiso vivir de la apariencia. Incluso al tomar a Betsabé para su esposa, el pueblo ha de haber dicho: ay, qué rey tan compasivo, cómo es que se dignó adoptar a la viuda, qué bueno. El rey es una gran persona. Pero si usted lee el Salmo 32 y el Salmo 51, usted se dará cuenta que el hombre no dormía, no comía,
se estaba secando, soñaba con el mal que había hecho. El diablo se estaba riendo de él. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el consejo que Dios nos da hoy? Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Mas esa traducción no me gusta. No es muy escueta, es muy pobre. Me gusta la traducción de la Biblia de las Américas. Dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El que piensa, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y es que entre estar firme y caer tenemos una advertencia: tenga cuidado. Este es el mensaje para usted en esta mañana. Tenga cuidado con esa relación. Tenga cuidado con lo que está ingiriendo. Tenga cuidado con lo que están viendo sus ojos en la televisión. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque todas esas batallas que usted ha ganado, ese lugar que Dios le ha dado en el trabajo, ese ascenso, esa confianza, esa admiración en su casa, todo eso se puede derrumbar de la noche a la mañana si usted se descuida. Y nunca se va a dar cuenta dónde estaba el diablo, pero se estará riendo de usted o de mí, porque aquí no hay excepción. El pecado es real y sus consecuencias son reales. Y muchos de nosotros ya lo hemos vivido y sabemos por carne propia lo doloroso que son las consecuencias de haber hecho lo malo. Tenga cuidado. Nada más. Váyase esta mañana con esta idea. Usted cree que está firme, puede caer si no tiene cuidado. Si no tiene cuidado con lo que está oyendo, con lo que está viendo, con lo que está diciendo. A usted que le gustan los mensajitos, le gusta contestar el teléfono, tenga cuidado con lo que está diciendo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Esos brindis que ahora son comunes en las fiestas, el diablo nunca le va a decir que ese es el inicio de un callejón sin salida. Nunca se lo va a decir. Pero así iniciaron aquellos que están allá sentados donde antes era la cantina del Adolfo Gálvez, frente al mercado. Pase usted en la mañana y ve ahí esos hombres. Muchos de ellos la mayoría son hombres de bien, son hombres que tienen un gran valor, que saben mucho, tienen algo que dar, pero se han entregado. Son parias, se han vuelto parias. No son indigentes, no son indigentes, son parias. Ellos están felices. Vaya a ofrecerles comida y no querrán comida, ellos quieren alcohol. Ofrézcale lo que quiera, ellos no quieren eso. Si usted los ve platicar, están felices. Ellos no se están quejando como un enfermo. Están felices. Aunque saben que han dormido en la banqueta, que no tienen ropa, que están todos piojosos, que no los quieren en la casa, que perdieron el trabajo, perdieron todo. El diablo nunca nos va a decir que a eso nos exponemos cuando no tenemos cuidado. Entra suavemente, dice Proverbios 23. El vino entra suavemente, pero al final como serpiente, como veneno de áspid, te intoxicará.
Entra suavemente. Qué bonito es brindar, qué bonito es estar con la sociedad y beber socialmente. Así dice Proverbio 23. Entra suavemente, pero al final como veneno de áspid te dejará intoxicado. El que piensa estar firme, tenga cuidado para que no caiga. ¿Para que no caiga en qué? En los lazos del diablo, en el engaño de Satanás. Así que, mis amados hermanos, tengan cuidado. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? ¿Sabe por qué Dios nos lo advierte? ¿Sabe por qué Dios quiere que oigamos esto? Porque nos ama. Porque no nos quiere ver llorar. No nos quiere ver arruinados. Dios no quiere eso. Él no quiere vernos arruinados. Porque Él vino para que tuviéramos vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Y quiero que usted le diga: Señor, gracias. Gracias, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por tu palabra. Gracias. Esta mañana adore al Señor. Dele gracias, porque el estar aquí ya es una gran victoria. El encontrarse aquí, usted, es una derrota para el diablo. El hecho de que usted esté aquí, el diablo está derrotado, porque él quisiera verlo en otro lado. Pero usted está aquí. La victoria de los santos. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Vamos a estar de pie. Adoremos al Señor. Escudriñemos nuestro camino y volvamos a Jehová. Eso es. Levantemos Eso es. nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Dígalo, mi amado. De Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Venga a este lugar, pase mientras cantamos. Tu fidelidad es grande. Si Él no fuera fiel, ya nos hubiera consumido. Tu fidelidad. Si alguien quiere reconciliar esta mañana, si alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador esta mañana, venga ahora, venga. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Por última vez, tu fidelidad es grande.
llamó y nos trajo al reino de su amado Hijo. Nos ha traído lejos el Señor. Démosle gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. No queremos irnos sin hacer fiesta, sin dar gracias, sin adorar al Señor. Siempre el cofre estará abierto ahí para que usted... Por no tener la maquinaria disponible, no pudimos empezar esta semana. Espero en el Señor que la semana que estamos iniciando sea posible. Pero vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Y como dije, si tiene alguna colaboración o contribución para el proyecto, bienvenido. Ahí está el cofre para recibirla. Vamos a alabar al Señor. Vamos a celebrar la victoria del Señor en esta hora. Alguien dé un grito de júbilo. Acompáñenos con sus palmas. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Más que vencedor. Celebra victorioso. Más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor, Cristo, más que vencedor, celebra hecho más que vencedor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Más que vencedor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Cristo que me fortalece, más que vencedor. Dios está conmigo, quien contra mí, más que vencedor, Cristo, más que vencedor. Gracias, Padre Celestial, por haber venido a vencer, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor infinito, por tu misericordia,
por la cual podemos acercarnos confiadamente delante del trono de tu gracia, sabiendo, Señor Jesús, que en ti lo tenemos todo, Padre, que en ti tenemos